Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a NCAA First and Goal. Ya saben, tu canal en español de college football, el mejor deporte en su mejor versión. Yo soy Néstor Pérez y hoy tenemos un gran programa porque ya llegó, ya era imposible pararlo. Llegó el playoff, llegó la parte más importante de la temporada de college football y para hablar de ello vuelve a estar aquí como la semana pasada Adrián Fraguas, Adri Fraguas del proyecto Raritos del Fútbol y de su canal Multiverso True Freshman, el cual podrán encontrar si quieren buscar en el buscador Multiverso True Freshman, pero lo vamos a poner más fácil porque donde aparece mi canal abajo, si lo clican ahí va a aparecer también el suyo y será muy fácil suscribirse y visitar todo lo que tienen por ahí. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad es que contento. Una semana súper importante, que esto empieza ya el playoff de este playoff nuevo de 12, ¿no? Que pronto será ampliado, vamos a decirlo así. Y nada, muy contento de estar por aquí. Gracias por la invitación. ¿Ampliado o modificado? Ya veremos eso, porque yo creo Sí, que podría ya incluso veremos. ser modificado más que ampliado, eso ya lo veremos. Y vuelve después de no sé si mes y medio o algo así, porque no hablábamos desde que hicimos el mock draft, hará eso, ya digo, mes y medio o 2 meses. Álvaro Fraile, Yankee Álvaro del proyecto El Capologist, también está con The Pipeline Report, creo que se dice Álvaro, mi inglés es el que, el que es. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, la verdad. Fíjate que ya sí que ha pasado tiempo que ya ni me acordaba de ese mock, ¿eh? Sí, sí, no, y han cambiado muchas cosas, ¿eh? El que pusimos todos como número uno en ese mock, yo creo que ya T. Simpson se nos está cayendo un poquito, se le está haciendo un pelín larga la temporada, ¿no? Eh, Hay que ver el final de temporada todavía. ahora llega lo importante y es donde más foco van a tener encima y más importancia van a Exacto. tener cada jugada. Decirles a todos, bueno, también, por cierto, el canal de Álvaro lo vais a poder encontrar también como el de Adri en el grupo de, o sea, en el puntito donde aparece el canal de NCAA First and Goal, va a aparecer también el suyo, le dan a suscribirse a los tres, si todavía no están al mío o al de Adri o al de Álvaro, nos ayuda un montón, parece que no, que es algo que pedimos por pedir, pero para nuestros canales nos empuja muchísimo. Cualquier like, cualquier comentario, por supuesto, los leeré, los contesto todos y eso. Apoyarnos porque se agradece un montón y ayuda muchísimo. Y ya está, sin más, ya está. Ya he hecho todo lo que hay que hacer cuando empiezas un vídeo, que es presentación, hacer un poco de spam y tal. Y vamos a lo que hemos venido, que es hablar de college fútbol. Y vamos empezando con una noticia. Uy, por aquí tengo esta imagen que no tiene que estar saliendo, pero ahora ya sí. Vamos a empezar con una noticia que no sé si fue la noche del viernes al sábado o la del jueves al viernes, y es que Michigan despidió a Sherron Moore, su head coach, por motivos extradeportivos. No quiero ni siquiera entrar a qué motivos son, simplemente motivos extradeportivos. No me voy al amarillismo de hablar del tema. Me importa el tema deportivo y el tema que deja ahora a los Wolverines de Michigan en una situación comprometida porque ya el carrusel de entrenadores, como quien dice, ya ha pasado, ya llegan tarde a buscar nuevo sustituto de Harbaugh, vamos a decir, porque casi parece que Moore ha sido un entrenador en transición. Hablábamos un poco fuera de micro que en mi opinión Moore, o sea, la salida de Moore es casi hasta una buena noticia a medio largo plazo para Michigan porque no veíamos o yo no veía un entrenador ganador en él, un entrenador que fuese a dar el siguiente paso con Michigan, el paso que llegó a dar Harbaugh, pero obviamente en este momento va a ser complicado porque seguramente vayan a tener que desembolsar un montón de dinero. Álvaro, ¿qué te parece a ti este despido en el tema deportivo? Bueno, a ver que llega tarde, desgraciadamente. Mm. Creo que sí que es cierto que a Sherrone Moore, cuando Bryce Underwood llega a Michigan, tiene, salvo que la temporada primera de Underwood fuera un auténtico desastre, tenía dos vidas, una primera para mantener o incluso elevar el nivel, que no era muy complicado, de la temporada anterior, y la segunda temporada pues para confirmar que el equipo estaba para pelear cosas importantes. Esta primera temporada, en lo que respecta al ámbito deportivo, creo que ha sido mejor, es evidente. Creo que Michigan de todas maneras tenía mejor equipo de lo que ha demostrado a nivel de juego. Creo que podía haber demostrado mucho más, sobre todo en el ataque. A Bryce Underwood sí que es cierto que se le ha para mí sobreprotegido demasiado. Creo que ciertos momentos de la temporada en los que hemos podido hablar de que Underwood quizá pues le falte, que es normal y yo creo que es cierto en ese aspecto, pero también muchos de esos comentarios vienen dados porque al final es un jugador al que se le ha sobreprotegido, en mi opinión, y en partidos como el de Ohio State
Tú tienes que poner todas las armas que tengas y al final Ohio State te pasa por encima por el hecho de que tú no eres capaz en ataque de jugarles de tú a tú, aunque el nivel fuera un poco por debajo del de Ohio State. Entonces, para mí, merecido el despido si nos basamos en el ámbito deportivo. Creo que les llega en una temporada antes de lo que debería haber llegado, lo cual por una parte es positivo, porque para mí, como tú comentabas antes, es un proyecto que para mí no iba a ningún lado con este entrenador, pero que ahora se encuentra con que los candidatos pues son menos que los que había hace 2 semanas, evidentemente. Adri, ¿a ti qué te parece? ¿Y qué entrenadores ves? Antes hablábamos de Jet Fish, el entrenador de Washington, que creo que es el favorito de las apuestas, pero vamos, el otro grupo de entrenadores que hay tampoco son entrenadores realmente ilusionantes, aunque a ti sí te gustaba, por ejemplo, Jet Fish, he comentado también antes del vídeo. Sí, claro, yo creo que Jeff Fitch es al final el de los nombres que han sonado, sin quitar a lo mejor alguno pues clásico como Orgeron, ¿no? Y tal, que está en el retiro y que bueno, ya sabemos que en el YouTube tuvo sus cosas y tal. Incluso Brian Kelly, Hay candidatos. Incluso Brian Kelly. Sí, Brian Kelly, sí, Brian Kelly también está sonando. Creo que Vaya al dos. final es que esto es un ciclo muy corto, quiero decir, no hay mucho más. Si no quieres traer a gente que está ya casi en el cuaternario sin entrenar desde hace tiempo, tienes que ver lo que hay. Creo que es un poco una buena noticia, pero en el momento es un desastre. Quiero decir, las circunstancias como se dan la noticia es un desastre, primero porque ellos no eligen echarlo, o sea, prácticamente el señor pues casi, no sé si lo soltaron ya, pero estaba como detenido, o sea, es una mancha grandísima, en Ann Arbor no se habla otra cosa, hay un revuelo sobre el tema importante y hay muchos jugadores pensando qué hacer. Esto es una cosa, ¿no? Que hay que saber, que hay jugadores que están pensando en coger el transfer portal y marcharse. Es verdad que los más importantes tienen deals muy importantes y es muy difícil que se vayan, ¿no? Porque hay mucho dinero y algunos tienen incluso contratos multianuales, ¿no? Como Underwood, ¿no? Al final esto parece la NFL ya, que tienen contratos de más de un año y no pueden irse. Entonces, bueno, los tiempos son horribles. Él no era. Yo creo que él se encontró estar ahí por el tema Harbaugh y era como el de la casa. Y ya veremos a ver si no hay alguien por detrás que se encuentre con lo mismo, porque no haya nadie que puedan convencer para llevarlos ahí. Pero bueno, yo creo que Fitch sería una buena solución. Pero bueno, ya perdieron reclutas. Hay algún parte del recruit ya se fue, ya voló. Y ya veremos a ver lo que pierden en el Porter. Para mí, mi pensamiento es que es una mala noticia a corto plazo, pero yo creo que a medio largo plazo es hasta una buena noticia para los Wolverines. Eso sí, van a tener que sacar la cartera ahora para conseguir a cualquier entrenador. Veremos lo que cuesta ahora lo de Fish. Y bueno, pasamos a otro tema de esta semana, antes de empezar ya con el tema playoff, y es que han entregado los premios de la temporada. Obviamente algunos ya eran muy obvios, como Kursinetti, entrenador del año, Jeremiah Love, jugador, mejor running back, perdón, el Bill Lennikov se lo lleva Mackay Lemon, un montón de premios que se ha llevado Jacob Rodríguez, el linebacker de Texas Tech, se ha llevado un montón de premios defensivos y de posición. Pero, obviamente, el más importante, el que tiene más lustro, el que tiene más nombre, el Heisman, que va para Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, el primer jugador de los Hoosiers en ganarlo tras un temporadón increíble, el de su equipo más que el suyo, en cierto sentido. Álvaro, voy a preguntar, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que es merecido entre los candidatos que había. Diego Pavías fue segundo, Jeremiah Love tercero y Julian Sayin cuarto. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que era el justo merecedor. Pero Álvaro, aquí incluso creo que contigo alguna vez hablamos sobre Fernando Mendoza puede ser un MVP, pero un Heisman que es algo más, ¿no? O sea, es un punto más de carisma y es algo que yo creo que estamos perdiendo un poco en el college football en el sentido de que o sea, comparas a Fernando Mendoza con lo que era, no sé, Thibaut, Manciel, RG3, no sé, cualquiera de esa época, Jameis Winston, Reggie Bush, Leonard, o sea, son burros más adelante. Y ahora Fernando Mendoza es como que es una persona normal, entre comillas, dentro de jugadores carismáticos y que eran más allá que ser el MVP de la temporada, ¿no, Álvaro? ¿Qué queremos? Un Diego para mí, cuando dices Johnny Manziel, Tebow y compañía,
para mí estamos más cercanos a hablar de un Diego Pavia que de un Fernando Mendoza. Sí, pero Pavía no hizo Sí, las temporadas que hicieron los Newton, los sí, pero si Marcial. hablas de carisma y de que se hable de ellos, Eso sí, pero son más comparables. Si sí. hablamos de Fernando Mendoza, para mí sí estamos hablando de un tío que, salvo evidentemente varios aspectos que hay que comentar, que son evidentemente donde caigas en el equipo que te drafté, las lesiones que puedas tener, pero quitando estos dos factores, ¿no? Si nos basamos en lo que es hoy en día, yo estoy seguro de que dame 50.000 veces más antes a un Fernando Hombre, Mendoza sí, desde luego. para jugar en la NFL que dame un Johnny Manziel, que un Tim Tebow, que ya hemos visto las carreras que han tenido. Desde luego. Que cuanto a carisma quizá no es lo que más venda y más llame la atención, probablemente no, pero sí es un jugador que te hace ganar partidos, no solo por lo que él puede hacer como jugador, los pases, los touchdowns, las carreras que puede hacer, sino como es un líder dentro de ese equipo y de ese vestuario, porque en Indiana el año pasado evidentemente era un equipo que ya era bueno, que le vimos entrando incluso a los playoffs, pero que sabíamos y éramos conscientes de que tenían muchas limitaciones. Fernando Mendoza puede tener ciertas limitaciones. Para mí sigue siendo un jugador de un nivel muy alto. Desde que estaba en California yo a mí me tenía enamorado. Pero sí que es cierto, también hay que comentar que Indiana el año pasado era peor equipo y en gran parte por el quarterback. Y con Fernando Mendoza para mí el techo es lo que hemos visto en el fin de semana de las finales de conferencia, que le puedas pelear de tú a tú al actual campeón, que es uno de los equipos favoritos a ganar el playoff otro año más. Eso es lo que te da Fernando Mendoza. Y si hablamos de Heisman, quizás no ha tenido actuaciones de nivel Heisman, ha tenido momentos. Momentos, sí, Y exacto. para mí esos momentos y el hecho de ser un jugador tan regular a lo largo de toda la temporada, para mí eso es lo que hace Fernando Mendoza el Heisman. El merecido Heisman y un Heisman que yo creo que también era necesario, porque mira que Diego Pavia para mí ha hecho una temporada espectacular. A mí me parece que, como está hoy en día la sociedad, que lo haya ganado Fernando Mendoza, para mí me alegra bastante, porque lo que hemos visto después Uf. del Heisman, a mí me hubiera dado bastante vergüenza que lo hubiera ganado Diego Pavia, pareciéndome un jugador que ha cambiado Vanderbilt, ¿eh? Mm. Pero cambiado Vanderbilt en el aspecto deportivo. Pero lo que pasa durante la semana del Heisman, en el Heisman y después del Heisman, a mí me parece una vergüenza, la verdad, La verdad es que sinceramente, el lo show tengo que que ha decir. O montado sea, esta familia ha sido un se, poco... se ha, se ha disculpado esta mañana, no tienes ningún tipo de necesidad de hacer lo que haces, ¿eh? Y tú eres plenamente consciente de que hay ciertas cosas que no puedes hacer y no, venga, al día siguiente me disculpo. Eh, a mí ese tipo de cosas, que yo también entiendo que son parte de un Heisman, sinceramente. Creo que es un premio que va No, más él, allá. él intenta ser un showtime, o sea, un hombre show, ¿sabes? Pero... Un showman, pero... Pero no tienes necesidad de meterte Lo con hace otro demasiado jugador o con las gente de agresivamente. las votaciones. No Sí. tienes ningún tipo de necesidad para mí. O No, y sea, además eso no cuando... te hace ser mejor, al revés. ¿No? Cuando claramente, o sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Mendoza iba a ser el Heisman y Sí, todo el pero, mundo estaba... pero, pero eso Néstor da lo mismo. O sea, él puede pensar que es mejor que Mendoza y está en todo su absoluto derecho de pensarlo. O sea, es como si Mm, cualquiera de nosotros puede pensar que vamos a meter antes una canasta de 3 que el otro. Pues perfecto, pero eso no hace falta que te rías del que está al lado. O sea, no tienes ningún tipo de necesidad. ya. En fin, Adri, justo ganador Fernando Mendoza. No creo que nadie esperase que lo ganase Diego Pavía, más allá de él y su familia, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo de Diego Pavia mejor solo voy a hablar dentro del campo, porque al final lo que pasa afuera no me interesa. Quiero decir, ellos sabían que iban a liarla Mm. y luego después ya pedirían disculpas, lo cual pues ellos sabrán, ¿sabes? Yo ahí no me meto, cada uno que analice lo que quiera. A mí Mendoza me parece un justo ganador y no estoy de acuerdo en la narrativa de que este año es peor que otros años, tal y todo eso. Y el porqué es muy sencilla, porque creo que desde el NIL se ha cambiado el college football. Entonces, Mm. antes tenemos a unos Herman con estadísticas de 5.000 yardas de pase, tal y todo eso, Ujú. que estaban jugando contra equipos que aunque fuera la SEC o fuera divisiones no eran tan potentes. ¿Por qué? Porque antes del NIL el quinto suplente de Alabama
era titular a lo mejor en otro programa y ahora no, ahora los equipos están más repartidos, hay una lucha de poderes diferente, entonces yo creo que el nivel en general subió como colectivo, ¿no? Sigue habiendo lógicamente las potencias mayores, pero tú imagínate un Heisman de Indiana hace 10 años, es imposible, es una utopía pensar eso. Entonces creo que ¿Crees que Gianti lo hubiese ganado este año o lo hubiese ganado Mendoza? O sea, si el Gianti del año pasado hubiese hecho esa temporada, esta temporada, ¿quién hubiese ganado el Heisman? No, lo hubiera ganado Mendoza, yo creo. lo hubiera ganado Mendoza. Uf, Lo no hubiera sé, ganado tengo Mendoza. muchas dudas Otra ahí. cosa, otra cosa es no sé, yo creo que al final el tema quarterback y tal influye, También. quiero decir, porque al final creo que si hay un quarterback que te ha llenado y creo que los momentos Herman son indudables, la votación fue una pana, quiero decir, 95% de las papeletas llevaban el nombre de Mendoza y, ¿sabes? Y no había mucho donde elegir. Creo que es un quarterback que bastante infravalorado por mucha gente, que incluso en Estados Unidos hay gente que duda si tiene calidad de primera ronda. Creo que Sí. eso es algo que ya descubriremos si lo tiene o no. A mí me parece un poco ya atreverse demasiado. Yo diría incluso que debería ser el número 1 del draft, aunque hay mucho que analizar aún. Y a lo mejor no sea el mejor jugador del draft, pero es un quarterback, quiero decir. Ya sabemos que Caleb Downs, ni Reeves, ni estos no van. Es muy difícil que sea número 1, entonces, bueno. O sea, a mí me parece que es justo, me gusta también que es una persona que es, no sé cómo explicarlo, muy humilde, luchadora, entonces el espíritu que trae al premio me gusta mucho, no es como el Sí. típico jugador chulito, tal y todo eso me gusta mucho, ¿no? Un tío que es muy normal y tal, y a eso me encanta. Y bueno, vamos a ver cuál es su historia después del Heisman, si puede, o sea, ya sería increíble que pudiera llegar hasta el Nati, ¿no? Pero esto vamos a verlo porque no creo que su camino vaya a ser fácil. Yo, sobre todo a lo que iba, es que creo que, por ejemplo, jugadores como Cam Newton o Manciel o Jameis Winston, Mariota, todos estos que ganaron el Heisman hace unos años, yo creo que eran la absoluta cara de su equipo en su momento. Solamente en esos Heisman, el único que puedo decir que no era así era pues, si Alabama ganaba el Heisman, pues claro, la cara no dejaba de ser Nick Saban. Y en este caso creo que algo parecido ocurre, porque para mí el hombre de Indiana no es Fernando Mendoza, es Kurt Cinetti, y a lo mejor... Ya, Álvaro, pero para mí, ¿Y el año anterior? para mí es así, para mí sigue siendo Kurt Cinetti, esa Claro. construcción que está haciendo con el equipo sigue siendo la misma, y lo que está consiguiendo con el equipo entero, o sea, no olvidemos, o sea, que entiendo lo de Fernando Mendoza y tal, pero no olvidemos que la final de la Big Ten se gana dejando a Ohio State en 10 puntos. Y entiendo que Fernando Mendoza también trabaja manteniendo a su ataque en el campo y tal, pero su equipo mete 13 puntos. O sea, para mí, el MVP de la temporada, el Heisman de la temporada, en mi opinión, sería Kurt Cinetti. El problema es que, claro, hay que dárselo a un jugador, obviamente, que son los que se están jugando su espalda, sus rodillas y todo, y este premio va para ellos. Pero para mí, el hombre de la temporada no es Fernando Mendoza, es Kurt Cinetti. Y por eso iba un poquito mi speech inicial. Pero bueno, esto ya es tema de que hay que dárselo a un jugador. Y obviamente Fernando Mendoza ha sido el MVP de la temporada y es quien lo tenía que recibir. Creo que el año pasado la polémica fue muy diferente porque hay gente que pensaba que era Gianti, hay gente que pensaba que era Hunter. Bueno, eso ya es otro tema. Pero en esta ocasión creo que lo ha ganado el que todo el mundo sabía que había sido el mejor jugador de la temporada, excepto la familia de Pavía, que bueno, piensa de otra manera. Y ahora sí, vamos por fin al tema principal de este programa, que es el playoff. Tenemos por fin la primera ronda del College Football Playoff 2025-2026 y como Nadri sí que hablé la semana pasada, pero con Álvaro no. Álvaro, bueno, tu opinión sobre la exclusión de Notre Dame con ese movimiento final extraño del comité, porque aunque podamos entender que Miami esté delante de Notre Dame porque la ganó a principio de temporada, se puede comprender, es un poco menos comprensible que sin haber jugado ambos haya habido un movimiento y decíamos Adri y yo aquí la semana pasada que si Virginia gana la ACC se hubiese metido en el playoff, Miami no estaría aquí y hubiese estado en los Irish. Y eso es algo que no dependía ni de Miami ni de Notre Dame en la última semana. ¿Cuál es tu opinión de ese movimiento del comité? Porque el comité, por una parte, les meten en un marrón con la ACC, con Duke y con SMU perdiendo y demás. Y que por otro se meten ellos solos también en el marrón. Porque si tu intención era meter a Miami, ponlo por delante. Yo entiendo que Notre Dame ha perdido los 2 partidos más importantes de su temporada, que entiendo que los ha perdido también por 4 puntos y la gente que esté más a favor de que tendría que haber entrado Notre Dame peleen por eso, pero
hablando en serio, para mí Miami siento que es un equipo que creo que no va a dar el nivel suficiente para ganar a Texas A&M, pero que me parece que también ha tenido sus méritos para entrar ahí. El problema está en cómo está hecho este playoff. O sea, cómo el campeón de la ACC se queda fuera y un equipo que no es campeón entra. O sea, hay algo que creo que se tiene que remodelar ahí porque meter a un equipo como Miami y dejar fuera a un equipo como Duke te está hablando de que hay un problema real en cuanto a cómo se hacen las conferencias y las clasificaciones que hay algo que debe de cambiar con el comité, con el playoff, que es lo que hablábamos al principio, si lo van a reformar. Está todo en fase beta, es mi sensación, y creo que realmente es el único marrón que ha tenido el comité a lo largo de esta temporada, en la última semana en la que acaba tomando esta decisión. El resto me parece bastante obvio todo. Creo que es el único problema que han tenido, la única gran polémica que entiendo por la gente de Notre Dame por un lado, la gente de Miami por otro, Y la de Alabama. y ya está. Y la de Alabama, que para mí era un equipo que yo, como aficionado a Alabama, no me parece que mereciera entrar, por sobre todo el desempeño del último partido contra Georgia. Pero si nos basamos en cómo se hacen las clasificaciones, por un lado, entiendo que lo acaben metiendo. No había muchos más equipos para meter ahora mismo en el playoff, y creo que por eso en parte Alabama entra. Si no, para mí no era un equipo que, pese a que yo creo que sigue teniendo ese potencial de, si el juego de carrera hace clic, de poder hacer cosas importantes, eh, era un equipo que el partido contra Georgia lo pierden de una manera bastante fea. Yo, mira, comparto gran parte de lo que dicen. No comparto tanto lo de que no puede ser que Miami esté dentro y Duke no. No lo comparto tanto porque al final estamos hablando de unas conferencias donde no hay un todos contra todos, sino pues al final el calendario ayuda por un lado o no ayuda por el otro. Y si tú pierdes además tus partidos no conference y te has metido en la final de la conferencia por ¿sabes? Por un ¿cómo fue? Quintuple empate o algo así. O sea, fue una absoluta locura. Pues oye, no creo que la temporada de Miami sea de merecedora. Igual que, yo que sé, un equipo puede ganar la Champions quedando cuarto en su liga o quedando el 15º en su liga. O sea, no desplazas entonces a los asegurados, a los que están campeones de las conferencias. A no, ninguno. yo de hecho igual no metía ni a campeones de conferencia, metía a los 12 mejores y a tomar por saco. Claro, exactamente, es que es eso. Vale. Ese es O sea, el problema. sí. Otra cosa es eso, que sí me parezca que, como tú dices, está en versión beta, me gusta mucho ese símil que usas. Sí, creo que sí. No, me gusta, la verdad es que me gusta mucho, porque sí que llevo diciendo estos días, y no me había salido esa comparación, sí que llevo diciendo que el playoff este es nuevo de 2 equipos y todavía están ajustando y están viendo qué bugs hay, ¿no? Dónde está el glitch y, por ejemplo, tenemos una James Madison que, en mi opinión, es una indigna equipo de playoff. Es un equipo que debería ser vapuleado. Ahora hablaremos sobre ese partido y tal. Y Tulane. Bueno, pero Tulane lo puedo comprender. Vamos a meter un equipo fuera de las Power Conference, lo entiendo. Pero un equipo. No puede haber otro segundo vale, sin que no ser quieras meter at-large. dos. O sea, yo entiendo que este sistema está basado para que no haya que no ocurra lo que pasó con Central Florida 2017. Ok, lo comprendo, ¿vale? Metemos a Tulane, punto. Me parece estupendo. Pero no puede ser Tulane y James Madison, ninguna de las dos entrando at large, o sea, estando dentro del top 12. No puede ser. Pero vamos, esta es mi opinión y yo creo que por eso va a haber cambios. No puede ser que esté James Madison en vez de este Notre Dame. O sea, es que creo que le daría muchísima vida que en ese lado del cuadro estuviese ahora mismo un Notre Dame Oregón que Alabama Oklahoma. Creo que sería un cuadro completamente muchísimo más vistoso que el que tenemos ahora mismo con ese partido de Lautzen. Adri, lo hablamos la semana pasada, pero no sé si quieres comentar algo de esto. No, es que es añadir lo mismo, ¿sabes? A mí lo que me molesta son los bandazos del comité, del que al final se han movido pues con la parte económica por delante, que es que la ICC no se podía quedar sin representante, y ya está. Todo lo demás para mí sobra, cada uno tiene sus méritos, lo cual yo no discuto, ¿sabes? Aquí no es un problema de méritos, el problema es que no es de méritos, el problema es que ha sido cuestión de pasta. Entonces, pues sí, méritos méritos lo otro, me parece muy bien. Quiero decir, tienen todos méritos, incluso habrá quien te diga que Texas le ganó a Oklahoma y que podía estar dentro, y que Vanderbilt también les gusta, y por qué no. Pero vamos, el problema es que una semana era una cosa, la semana siguiente era otra, y para mí estar jugando con la ilusión de unos chicos que son el roster de Notre Dame, que es lo que más me molesta. Bueno, vamos ya con los partidos. Como le decía antes del programa, antes de empezar a grabar, vamos a hacerlos por... los partidos de playoff es lo que vamos a hablar. Y luego haré unas recomendaciones de las bowls, que bueno, en las bowls, ahora mismo el sistema de bowls está
si ya ha habido otros años poco público en las Bowls, pues quien haya visto las imágenes de ese Los Ángeles Bowls con el SoFi prácticamente vacío, pues puede ser que haya cambios en los próximos años. Vamos a ir, como decía, con un orden cronológico de los partidos y empezamos con el único partido que tendremos la noche del viernes al sábado, con la reedición del Alabama contra Oklahoma. En esta ocasión será en el Memorial Stadium de Norman, Oklahoma, en el Gaylord Family Memorial, es que no podían tener un nombre más largo. Los últimos dos partidos, Oklahoma venció a Alabama, tanto esta temporada como la temporada anterior, haciendo que Alabama la temporada anterior no pudiese entrar en el playoff. Álvaro, Alabama, como decías, la imagen que dio contra Georgia fue mala. Para mí, la imagen que dio contra Auburn también fue mala. Está dejando quizás, no sé si decir el peor momento de la temporada en cuanto a imagen, más allá de lo que el partido contra Florida State, obviamente, que eso ya es como que parece que pasó la temporada anterior. ¿Cómo te encuentras de este partido? Dos equipos que les cuesta meter el juego de carrera, dos equipos que dependen de su defensa, un T. Simpson que parece haberse estancado cuando tenía una progresión que parecía número 1 del draft, y un Batir que empezó también como un tiro, pero después de esa lesión no ha vuelto a ser el mismo. Entre comillas son casi equipos similares en ciertos aspectos, ¿no? Mira, yo estoy bastante tranquilo porque solo veo dos posibilidades de partido. Una, evidentemente, en la que gana Oklahoma y otra en la que gana Alabama. Pero para que gane Alabama es muy sencillo que funcione el juego de carrera. Si Alabama no consigue hacer funcionar el juego de carrera, vamos a vivir un partido muy similar como es el que vimos en semanas anteriores. Pues es mal equipo rival para depender del juego de carrera, ¿eh? O sea, mal rival sí, Oklahoma para depender de eso. Pero ya sí, es totalmente cierto, pero ya no me baso en lo que el equipo que hay enfrente. Me baso ya en las sensaciones que tenga el mismo equipo, independientemente de que juegues contra Oklahoma, contra Georgia, contra Oregón. Me da lo mismo. Es la sensación tan mala que demuestra y que está mostrando en el juego de carrera que, salvo lo que he dicho al principio, salvo un clic, me parece muy complicado de recuperar. Me parece que también hay un problema que se está viendo cada vez más acentuado con los receptores. Creo que no hay una comunicación real entre receptor y quarterback. Yo sé que en esta tú no me la compras, pero para mí Ty Simpson ha mantenido el nivel durante toda la temporada, un nivel muy alto. Es cierto que no te lo voy a comprar, es cierto. Sin juego de carrera ya puede ser claro. Mahomes, que no lo es Ty Simpson, entonces evidentemente está muy complicado que pueda tirar él solo del carro. Pero a mí me parece que tienen un problema con Ryan Williams, que Jeremy Bernard está jugando medio lesionado y hay un partido que se ha incluso perdido. A mí me parece que Alabama tiene muchos más problemas que mirar y que fijarse que el problema real está en el quarterback, cuando para mí es probablemente lo más regular a lo largo de toda la temporada desde el día 1. Yo sé que esto no me lo vas a comprar porque ya hemos hablado de ello, pero para mí es regular desde el día 1 al último. Y hay muchos problemas que van más allá de las intercepciones que haya podido tener Ty Simpson a lo largo de la temporada, que han sido pocas, pero muy acentuadas al final de esta temporada, en este último tramo. Y es para mí donde se juega todo Alabama, en que haya apoyo a Ty Simpson, en que haya apoyo del juego de carrera, en que los receptores no dropen balones, en que los receptores no corran las rutas equivocadas. La defensa estoy muy confiante. Aunque también digo una cosa, Alabama llega muy tocada a este final de temporada, tiene muchos jugadores con problemas de lesiones, entonces veremos a ver cómo se recuperan también en ese lado defensivo, en ese front seven, que es donde más están sufriendo, y si consiguen recuperarse de esas lesiones y el juego de carrera por un día funciona, sí que veo a Alabama favorito. Y si no, creo que Oklahoma sabe muy bien a lo que juega con las limitaciones que tienes. Es totalmente cierto lo que has dicho. Matir es un quarterback que ni mucho menos tiene nivel NFL, pero que sí te puede ayudar a competir, a ganar partidos. Y desde que volvió de la lesión, pues es un jugador al que se le nota que ha vuelto antes de lo que tenía que haber vuelto. Entonces están jugando un puntito por debajo de lo que podrían en ataque. La defensa es muy buena, tiene unos equipos especiales maravillosos. Entonces, si se va a un partido de pocos puntos, Oklahoma para mí tiene las de ganar. Adri, hemos tenido una semana en la que han descansado los dos equipos. Bueno, de hecho Oklahoma ha descansado una semana más porque no jugó el título de la conferencia.
les va a venir muy, muy bien a ambos equipos para recuperar, ¿verdad? Por sobre todo esas 2 semanas que Matir intente recuperar. Porque al final Matir, viendo que el juego de carreras no funciona, él intenta cargarse igual demasiado el equipo a la espalda, o por lo menos la ofensiva a la espalda, ¿no, Adri? 2 semanas de descanso van a ser buenas, porque yo sé que tú en esto piensas un poquito diferente, que mucho tiempo sin jugar puede afectar para mal al jugador, pero creo que en casos como este, donde el quarterback es tan importante, a ver, esto es fútbol americano, el quarterback siempre es importante, pero en un caso donde el quarterback está sobrecargado en trabajo ofensivo, creo que le puede venir muy bien en este caso a los Sooners. Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo, o sea, no me gusta cuando son muchas semanas, pero al final aquí no deja de ser una bye week, ¿no? Tuvieron una semana que no jugaron prácticamente, no es como Ohio State, que se va a tirar 25 días sin jugar y eso creo que puede ser una preocupación, ¿no? Bueno, Sí. Ohio State me refiero a los que están en la siguiente ronda, ¿no? Mm. Y siempre es algo que Texas Tech, Indiana, al final estos equipos van a tener que tener cuidado porque van a recibir un equipo que va a venir lanzado del partido contra su público y tal, que el año pasado llevamos a Ohio State como lo bien que le vino este partido. Entonces, bueno, creo que, a ver, el tema es, yo para mí el partido está en los ataques más que en las defensas. Creo que las defensas más o menos me convencen un poco más, lógicamente más la de Oklahoma. La defensa de Alabama me parece como irregular, ¿no? Es capaz de tener drive muy bueno, otros días que parece que desaparecen. Vamos a ver si está la pareja habituales de linebacker, porque creo que es importante, ¿no? Que estén Lawson y... Bueno, se me fue el nombre. Bueno, sabéis de quién os digo. Que estén los dos linebackers Jefferson. sanos, no sé si van... Sí, es que no sé si van a estar, pero el último partido no estaba. Bueno, entonces creo que es importante. Entonces, si uno de los ataques es capaz de ser un poco sostenible, ese equipo va a ser muy favorito. Porque los ataques hasta ahora, de las últimas semanas, yo los he visto bastante mal, por no decir horrible, ¿no? Mm. Entonces, yo me parece muy favorito Oklahoma, sí, pero como su ataque es tan malo, si Alabama es capaz de mover un poco el ovoide y ser más o menos tener un ataque sostenible en algunos drives y poner algún punto de marcador, el partido va a ser 50-50 y va a ser un caro cruz, porque Oklahoma en ataque no nos ha enseñado nada las últimas 4 semanas. Si Matir está mejor, creo que el favorito para mí sería Oklahoma, además juega en Norman, creo que aquí ya vimos el año pasado que todos los que juegan en casa ganaron. No me extrañaría que este año fuera lo mismo, que los 5 juegan en casa ganaran. Entonces, bueno, pues favorito Oklahoma. Vamos a ver cómo está Ty Simpson. Creo que la culpa, yo no le veo que la culpa sea suya, que si no corre el equipo y su línea es en muchos drives una basura, con perdón, porque lo ha sido muchas veces en muchos drives. ¿Qué coño va a hacer él? Quiero decir, si no puede hacer nada. Si en el primer Mississippi tiene a 2 tíos colgados del brazo, que luego después tuvo lento de lecturas y le faltó magia, sí, vale, perfecto, pero su línea no estuvo a la altura. Entonces, bueno, vamos a ver, yo me fío más de Oklahoma, pero Alabama tiene como ese olfato de la superpotencia que a lo mejor de repente te sorprende. Ujú. Les voy a pedir a cada uno que me digan un porcentaje de en qué están. Por ejemplo, yo voy a decir en este partido 60-40 para mí, para Alabama. Álvaro, Yo también, estoy en la misma. Adri. Que gana Alabama, decís vosotros. Sí, Sí, 60-40 Alabama. Adri, por lo contrario, Eh, dirá, justo. 60-40 Oklahoma, sí. Vale, Yo sí, me voy no, con Oklahoma. y es un punto muy importante. Al final juegan en Norman. Y las 2 últimos partidos que se han enfrentado ha sido victoria de Oklahoma y Sí. duras derrotas para Alabama. No sé si tiene algo más que decir o pasamos ya al siguiente partido, que a mí me parece el partido más emocionante de esta semana, porque yo, a diferencia creo que antes dejó un detallito Álvaro por decir, pero yo sí veo una Miami muy, muy peligrosa. Creo que sí. A ver, el problema es el cuadro que tiene, es lo que hablamos Adri y yo la semana pasada, ¿no? Que tiene un cuadro para llegar a la final completamente imposible. O sea, sería ahora ganar a Texas A&M, luego enfrentarse a Ohio State y luego probablemente a Georgia antes de llegar a la final. O sea, es completamente imposible. Pero por potencial, si saca el rendimiento que estaba sacando a su equipo a principio de temporada, en el que me pareció un equipo tan tremendo, tan espectacular, que si no funcionaba Beck, funcionaba el juego de carrera. O sea, la defensa estaba a un nivel increíble. Si sacasen ese juego, creo que son más favoritos que muchos de otros equipos del playoff. El problema es, como digo, tienen un camino al playoff, o sea, en el playoff, que se hace impensable que puedan llegar a la final. Ya solamente pasar de la primera ronda va a ser complicadísimo. Miami, Texas A&M en el Kyle Field de College Station, Texas. Último partido ganó Miami 48-33. Juegan la tarde-noche del viernes. Bueno, la tarde del viernes aquí en España a las 6 de la tarde, hora peninsular española.
Ante una Texas A&M que al final una derrota en el último partido de temporada regular les impidió jugar el SEC Championship Game, que tendrán muchas ganas de resarcirse. Es que a mí me parece un auténtico partidazo. Sí, Miami entra al partido rápido. Esta vez voy a empezar por Adri. ¿Estás conmigo que este es el mejor partido de esta semana o crees que el de Oklahoma-Alabama es aún más grande que este? No, para mí este es el mejor, porque creo que los dos equipos están como con menos dificultades, ¿no? En un momento mejor de forma. No es verdad que al final Texas A&M viene de dudas, porque justo acaban de perder la rivalidad con Texas en su campo, pero tienen una oportunidad muy buena. Además, ante la 12 va a haber un ambientazo, Sí, o sea, el buah. Kyle Field va a ser un horno, eso va a ser increíble. Y eso va a temblar todo Oklahoma, perdón. Todo Texas. Todo Texas, eso va a ser College Station, va a ser un hervidero. Entonces, sí que es verdad que me gusta la narrativa de Texas A&M de los Aggies, aunque no sé cómo explicarlo, nunca me acabo de fiar del todo porque al final Marcel Reed es irregular, tiene momentos buenos y malos. No, no como Es Carson verdad que la Beck, defensa, ¿no? pues No como Carson Beck, que es sí, súper claro, no, regular. es que, claro, yo me refiero en este sentido porque creo que el favoritismo voy otra vez con el local, ¿no? En este caso, Texas A&M tiene el partido en casa y Miami al final es un invitado. Miami, una semana antes de, o sea, ellos bajaron el ritmo de entrenamientos. Esto no lo van a decir, lógicamente, pero a mí me consta que bajaron el ritmo de entrenamientos porque ya no pensaban meterse, quiero decir, ya no estaban ni siquiera para meterse. De repente, vale, los metieron, esa semana ya estaban pensando, alguno en el draft, otro no sé qué, tal, Y esto es y al final, pues información, no mira, ahora opinión, están ¿verdad, Adri? ahí. Adri, esto es información, no opinión. Sí, 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 sí. O sea, yo aparte, yo vi mensajes de Back to Work y bueno, a mí me constan cosas, lógicamente aquí no se cuenta todo, pero Exacto. me consta que estaban ya cortando, que no se lo esperaban y que alguno ya tenía incluso pues pensado, bueno, iban a coger una semanita libre, ¿sabes? Antes de pues ir a la bowl, tal, había jugadores que no iban a entrar, otros que iban a coger el portal. Cada uno tenía sus planes, ¿no? Como todas las universidades. Y bueno, pues ahora se encontraron con esto, con este regalo, y entonces me parece como que son peligrosos, ¿no? Porque no contaban estar ahí y es un equipo con muchísima calidad. La defensa es buena, es verdad que siempre tiene sus lesiones, pero Ruben Bain está por ahí, es un bicho y es oportunista además, ¿no? Ujú. Vamos a ver el ataque, quiero decir, si Carson Beck, si sale el gemelo malvado, creo que no hay partido, va a ganar Texas A&M fácil, pero si Beck no regala muchas entregas y son capaces de pues, correr algo, que no tenga que ser todo juego de pase, creo que vamos a ver un partido muy abierto y muy bonito. Ujú. Álvaro, cuando hablamos del mock draft, me recuerdo que esa comparación es Conception con Malakai Tony, que por cierto, quien vaya a ver este partido y no conozca mucho a Miami, no se puede perder a Malakai Tony, uno de los jugadores más espectaculares del college football, es un true freshman receptor que aspira a hacer mucho, 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 mucho daño también cuando llega a la NFL. Pero yo creo que el tema está que vamos a tener un Marcel Reed contra Carson Beck, dos de los quarterbacks más de los que más se pueden dudar de este playoff, ¿no, Álvaro? Está claro que el partido va a ser muy bonito por el juego defensivo de los dos equipos, porque son dos muy buenas defensas. Para mí la de Texas A&M de un nivel altísimo y que es capaz de hacerte daño de muchas maneras muy diferentes. Y es lo que le hace para mí el favorito claro de este partido, porque si nos vamos al ataque es lo que tú has dicho. Miami tiene un jugador diferencial como es Malakai Tony, que es un jugadorazo increíble, puede cambiarte un partido cuando estemos hablando de un encuentro que pueda estar incluso cerrado, pero sí que veo más completo al ataque de Texas A&M que al de Miami, es lo que me hace un poco decantarme porque Texas A&M va a ser muy complicado de batir en este encuentro contra una Miami que es lo que decía Adri, que tiene por un lado la parte positiva, ¿no? Que era un equipo que no se veía en esta situación, que pensaba que estaba la temporada acabada. Y por otro lado también el hecho de que muchos jugadores podían haber incluso hasta desconectado de alguna cierta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver con qué mentalidad llegan los dos equipos. Texas A&M viene de perder el partido más importante probablemente de su temporada, pero aún así era un equipo que estaba clasificado al playoff, que todos vemos o veíamos como uno de los equipos para mí más completos del college football, que evidentemente tienen un factor que yo creo que en este partido no es tan diferencial, que es el del quarterback, por lo que habéis hablado antes de que enfrente el otro quarterback también tiene ciertos momentos, pero si hablamos de por qué me decanto por Texas A&M aparte de esa defensa, es porque sí que veo a Marcel Reed más
más metido en dinámica en Texas A&M que al propio Carson Beck. Veo más facilidad de que puedan limitar a un Marcel Reed, que me parece un jugador bastante irregular para la posición de quarterback en college football. No me quiero imaginar en la NFL, pero sí que creo que está más hecho el sistema de Texas A&M que Miami, que Carson Beck vive en muchas ocasiones de que los receptores hagan magia con lo que el quarterback les envía. Y Malakai Tony puede hacer magia. Bueno, creo que más o menos ha contestado, pero se le puede hacer la pregunta a los dos. Si tuvieses que elegir un quarterback para tu equipo para intentar ganar el playoff, ¿tendrías a Carson Beck o a Reed? O a Marcel Reed. Uf, ¿para qué? Depende de qué equipo. Da igual, o sea, tienes que empezar de ser un draft y tienes que elegir a uno de los dos para ganar en college football, no en NFL. ¿Con quién te quedas? Con Malakai Tony de quarterback, que lanza muy bien. Susto muerte. Sí, Dios sí. mío. No, esta no era una pregunta necesaria ahora mismo, ¿eh? No A era ver, yo creo necesaria. que Me acabas de poner en un... Yo creo que el suelo el Buah. suelo de Carson Beck es mucho más abajo que el de Marcel Reed. Y Marcel Reed, aunque tenga un mal partido, al final te puede sacar unas yardas con las piernas que, bueno, te puede ayudar un poco más a la ofensiva. Hablando de college fútbol, me quedaría con Marcel Reed pensando en eso. Sí, vale, sí. Vale, sí. Creo que Carson Beck tiene más suelo y más techo también. Creo que Carson Beck cuando juega bien juega mejor que Marcel Reed. El Exacto. problema es que cuando juega bien, quiero decir, no hemos visto un partido. El problema es los partidos importantes realmente, ¿no? Porque Carson Beck vimos algún partido muy bueno este año, sobre todo al principio. Y luego después, pues otra vez su mentalidad se volvió a venir abajo, para sorpresa de nadie. Y porque no sabíamos si a lo mejor podía yo, le digo, a ver si cambia, pero si cambia al final, yo creo que la calidad de brazo la tiene, ¿no? Pero el problema es que su cabeza no va, y creo que está más que demostrado que no va, y ya está. Pero claro, es como que dices tú, joder, yo si me dan a elegir entre los dos, si fuera capaz de tocar esa cabecilla, me quedo con Carson Beck. Pero claro, es que sea eso posible es igual creer en Papá Noel. Carson Beck, que por cierto le ponían como 91 de media en el juego de Sí, la bueno, Play. pero es el juego. El juego al Ya. final estamos hablando de jugadores que para el nivel del college es Ya. como Matir, incluso. O sea, Matir no tiene nivel de NFL, pero en un juego de college que se basa en jugadores de college, pues le Ya, van pero a es que aún poner así Carson Beck me medias pareció altas. demasiado, ¿eh? Cuando tenía 90-91 cuando estaba en Georgia, algo así. Bueno, Álvaro, dame porcentajes. ¿Cómo lo veo? Yo voy a decir este partido 65-35 para Texas A&M. Yo 70-30 para Texas A&M. ¿Y Adri? Yo 75-25. Yo veo a Texas A&M muy favorita realmente. Vale, pues poco a poco hemos ido subiendo a favoritismo hacia Texas A&M. A mí, no sé, tengo... Con esta Miami, incluso luego cuando se enfrente contra Ohio State, seguiré pensando 65-30, ¿sabes? Algo así. O sea, siempre le voy a dar una opción al recuerdo de la Miami del inicio de temporada, que me pareció un auténtico equipazo. Luego tuvo ese bache, creo que fue a mediados de octubre y no sé si fue incluso el 1 de noviembre su segunda derrota. Y poco a poco ha ido recuperando el nivel, pero obviamente no es la bestia que veíamos o que yo veía a principios de temporada. Lo que sí, ¿Sí? os hago una pregunta. ¿Estáis conmigo en que ninguno de estos dos equipos pasa de la siguiente ronda? Hombre, Yo eso no, ¿eh? seguro. Yo quiero verlo, ¿eh? El siguiente partido. Yo- Obviamente, Ohio State va a ser muy favorito, pero quiero verlo, ¿eh? Mm. Yo creo que es uno y para casa para el que gane. A ver, quiero decir, es lo normal que ocurra eso, pero creo que va a haber una chance, una oportunidad y creo que hay que ver cómo está Ohio State, ¿eh? O sea, sé que es la mejor de la nación, de hecho, bueno, la mejor, perdón, esa es Indiana, Este pero tiene una defensa que... es mi favorita para ganar el nacional, pero creo que no es imbatible. No sé tú, Adri, No, cómo lo está ves. claro. Le ganó Me Indiana. refiero que no es No, a ver. imbatible tampoco por cualquiera de estos dos equipos, ¿eh? Quiero ver yo ese partido Uf, Miami yo ahí Ohio sí State que o veo Texas. mucha diferencia. A ver, no es imbatible, pero que no nos quiten un Georgia Ohio State, por favor. O sea, Eso también, queremos ver ese hombre, eso partido. es verdad. Eso es verdad. Es que va a ser la final adelantada y otra vez sé que estoy faltando respeto otra vez a Indiana. Otra vez más. Sí, Indiana sí. va a tener que darme en la cara otra vez. Pero es como la final adelantada, ¿no? Esa hipotética Georgia Texas A&M en la Fiesta Bowl, creo que sería. Pasamos ya del siguiente partido, ¿no? ¿O algo más Venga. que decir de este? Vale, vamos al siguiente, que ya llevamos 44 minutos de vídeos. Al final vamos a rayar el tiempo que nos habíamos puesto.
Vamos, bueno, pero yo creo que estos dos ya creo que son un poquito más rápidos. Sí. Tulane contra Ole Miss ya se han enfrentado esta temporada con victoria clarísima de Ole Miss, auténtica paliza 45-10. Además vuelven a jugar allí en Oxford. Adri, te lo pregunto ya así de primeras, ¿crees que puede haber partido aquí? No, a ver, ojalá, ¿sabes? Ojalá que. Para mí que hubiera partido ya sería que por lo menos llegaran al descanso, ¿a qué? Más o menos igualados. Creo que al final Ole Miss va a salir además enrabietada con todo lo que pasó ahora en esta offseason. Los jugadores están que se comen, ¿sabes? Hay una motivación en ese vestuario increíble por hacer algo realmente relevante. Entonces creo que su techo es la siguiente ronda, pero creo que aquí se va a notar la diferencia. Es verdad que la defensa de Tulane es quizás la mejor del G5, para mi gusto, ¿no? Y están casi todos sanos, lo cual es muy buena noticia porque es una buena defensa. Pero, a ver, tendríamos que ver pues un Trinidad Chamblis mal, quiero decir, hemos visto cosas susuficientes Pero de es que Ole tienen Miss un para running back. pensar que con Keywan Lace, Exacto, es que Keywan Lace es buenísimo. es que o funciona el Claro, es que 4 o Keywan Lace funciona te va a el llevar el running back. partido. Claro, es que es Sí, complicado en ese sentido. entonces, no, Lo para mismo, mí no va a haber mucho partido. lo mismo Álvaro, lo ha hecho muy bien, porque estaba en una situación muy complicada con Lane Kiffin decidiendo qué hacer con su vida, aunque la decisión parecía bastante clara, pero creo que han sabido entender la situación de la mejor manera posible para y cómo llegan al playoff, que es lo fundamental esta temporada, una temporada en la que es muy buena de Ole Miss, pero que al final pierdes a la cabeza visible del proyecto que es el entrenador. Pete Golding me parece que lo va a hacer bien, que es un buen entrenador, no del nivel de Lane Kiffin. Sí que creo que al final pierdes a ciertos jugadores, a ciertos miembros del staff en ataque, algunos vuelven para entrenar, a otros no. Creo que eso puede ser un factor diferencial. Ahora bien, un factor diferencial contra Tulane, lo dudo mucho. Hay jugadores muy importantes en Ole Miss. Trinidad Chamblis a su manera, pero es un quarterback en la NFL, en el college football, que contra este tipo de equipos te debe de dar y de sobra. Y luego lo que decía Adri, Lacey es un jugador que es que te va a llevar el solo el partido si es necesario, porque es muy bueno y porque enfrente, por mucho que tengas a una Tulane con una buena defensa, Tulane ha llegado a sufrir en ciertos momentos de la temporada contra equipos y perdió de contra un nivel USA, perdió contra San Antonio. medio bajo, incluso algunos más o menos altos, de fuera del Power 4, ¿no? Del grupo 5. Entonces, no deberías de tener muchos problemas. Tulane al final también está sin entrenador. Creo que se le ha puesto de cara para que Ole Miss al menos pase de esta primera ronda y luego ya veamos qué pasa en la segunda contra Georgia en caso de que salgan victoriosos, que lo van a tener evidentemente muy complicado, ya no solo porque ahí sí que se le pueden ver un poco más las costuras al equipo, sino porque también el rival que tienen enfrente es de un nivel extraordinario. Sí, ¿quieren decir algo positivo por lo menos de Tulane, más allá de que tiene buena defensa? Algo Pues que dé que está muy esperanza. bien que hayan llegado aquí. Aplausito. Yo sí creo Claro. A ver, yo sí creo que el partido puede llegar vivo al tercer cuarto y al último cuarto. Si Ole Miss no conecta bien rápido, la defensa de Tulane puede hacer que el partido esté en pocos puntos y que esté en pocas posesiones. Ahora, lo lógico, más lógico que eso, es que Ole Miss vuelva a pasar por encima de Tulane, obviamente. Pero sí veo un O escenario sea, en que el la que defensa. Tulane... Sí, Adri. No digo que la defensa cargue el equipo, ¿no? Es lo que más o menos dices, que la defensa cargue el Sí, equipo y hay que acordarse de que tienen un quarterback que sí que estaba en estos partidos, que era Jake Redlove, ¿no? Pero si Redlove tiene, pues, sabes, posibilidades de correr, de hacer daño con las piernas y tal, y poner puntos en el marcador, podría haber algo de partido. Pero, a ver, quiero decir, es que vimos el partido en el momento que se enfrentaron en la temporada, Tulane estaba muy bien en ese momento y no hubo ni nada de partido prácticamente. Entonces, este recuerdo nos va a jugar una mala pasada, ¿no? Para apostar por Tulane. Álvaro, porcentajes. 85-15. Adri. 90-10. Yo como Álvaro, 85-15 también es lo que estaba pensando, así que sí, nos vemos muy poco partido en este encuentro y vamos al que aún creo que habrá, veremos porcentajes aún más altos hacia un equipo, más desbalanceado. Nos vamos al Autzen Stadium, al equipo de Adri, por cierto, que juega contra James Madison. Ya sabemos cómo ha entrado James Madison, que tiene una derrota, ni siquiera está 13-0, sino que perdió contra Louisville, creo que a principios de temporada. Luego sufrió contra Washington State, que Washington State está como está, y se enfrenta a una Oregon 11-1 que
después de la derrota contra Indiana, casi que ha pasado completamente desapercibido, pero es la número 5 de la nación, juegan en su campo, y yo ya aquí ya si quieren digo 99-1, por no decir 100-0 a favor de Oregón en cuanto a porcentaje. Adri, te dejo comenzar a ti, a ver si ves alguna posibilidad de que tu equipo sufra en este encuentro. A ver, que gane James Madison sería posiblemente una de las sorpresas más grandes de la historia del college football, o sea, pero sin ninguna duda, porque ponerte en un playoff en Eugene, donde Dan Lanning va casi 40-2, perdió 2 partidos, ¿no? En toda la era Dan Lanning, en un sitio donde es un 14 inexpugnable, donde es verdad que Oregón tiene sus lesiones, pero que recuperará gente, porque lleva 2 semanas ahora, pues yo creo que de Corian Moore va a estar. No se ha hablado, hay una cosa, no sé si Álvaro tiene alguna noticia, pero el tema Evan de Evan Stewart Stewart va a volver, es que es un creo. tema que No no sé se sabe. Sí, yo para creo este que juega, partido no ¿no? creo. Sí. Yo no sé si para este partido, pero para el siguiente A probablemente lo yo mejor lo tiene algunos esperaría. snaps. A lo mejor tiene algunos snaps para Es que se que el sienta tema sentir es. jugador, se sienta un poco jugador, no sé. Claro, es que yo creo que el tema con Eva Stewart es que si no cogió ya la resir médica es porque tiene pensado jugar en el playoff. Porque si no lo hubiera cogido ya resir Sí, médica, sí. hubiera ya hablado con la NCAA y no estarían esperándolo. Más que nada porque es una distracción para el equipo, ¿no? Y creo que Dan Lanning cuidaría de que no pasara eso, ¿no? Entonces, Pero creo que si tú de hasta qué punto, repente. Adri? Porque en principio los jugadores pueden jugar 4 partidos y no quemar su red shield. O sea, ¿hasta qué punto puede jugar estos 4 partidos sin quemar el red shield? Habría que ver ahí A la ver, norma que dice. técnicamente la norma lo que dice es que lo de los 4 partidos es cuando eres freshman, ¿no? Eso, y Ah, si vale, ok, tú creo claro. que Sí, Evan Stewart no Claro, claro. hizo que, o Vale, sea, creo que, o jugó sea, con Texas A&M. no claro, jugó con Texas A&M, quiero decir, ya ese es un transfer y tal y todo eso. Entonces, ahí lo que le quedaría sería la médica. Para que le den la médica, pues tendría que estar fuera para toda la temporada. Ya lo podía haber pedido y tal, no la pidió. Y es más, los bailes de TikTok que hace son cojonudos. Entonces, no sé, a mí me da un poco de confianza. Tengo como esa cosa de decir, pues igual este año que venimos de tapaos tenemos un RAM más grande que el año pasado, que éramos el 1, porque nuestra parte del cuadro, digamos que no están ni Ohio State ni Georgia, que son los cocos. Es verdad que está Indiana, es verdad que está Texas Tech, pero en el partido de Oregón no fue ninguna pana de Indiana a Oregón, fue un partido No. competido, creo que es perfectamente plausible de que digas, bueno, pues este año podemos hacer algo más, pero necesitamos ver que no se siguen lesionando. Cada vez que sale el campo Oregón se muere un gatito, quiero decir, siempre se lesionan 2 o 3 jugadores nada más empezar el partido y tal, la suerte no está con ellos. Creo que Kenyon Sadik y compañía son, bueno, evidentemente para este partido creo que no va a haber partido, creo que vamos a ver un Oregón saliendo muy rápido y en la segunda parte durmiéndose la siesta, o sea, levantando el pie del acelerador, es lo que imagino, sobre todo porque ese estilo bully ball, ¿no? Que se cogió una vez que se murieron todos los wide receivers y tenían que pasarme casi a mí, porque casi no había wide receivers, ¿no? Que estaban jugando con el que se supone que era el tercero o cuarto mejor, era el que está al final brillando este año. Pues creo que van a correr mucho y el juego de carrera este año de Oregón está siendo bueno, la línea está jugando bastante bien en estos partidos, sobre todo para carrera, ¿no? En protección de pase sufre un poco más. Entonces yo me imagino un partido donde Oregón va a salir rápido y donde que le va a costar a James Madison horrores mover el balón, porque si a todo el mundo le cuesta mover el balón contra Oregón en los primeros cuartos porque hay mucha presión, me imagino al quarterback pues corriendo por su vida con los Yugalele y compañía detrás. Entonces me parece un partido que sobre todo es bonito porque va a ser el primer partido de Eugene en el Autzen, ¿no? De playoff. Y esto siempre es a mí me hace hasta ilusión. Yo quería que éramos 5 por eso. Pero creo que va a ser un buen partido que no va a ser competido. Vamos a dejarlo así. Álvaro, palmadita en la espalda a James Madison y gracias por venir, ¿no? Sí, pero es que ya el premio para ellos entiendo que los jugadores, evidentemente, cuando escuchen este tipo de comentarios del el premio es entrar, te van a decir que hay una mierda para ti, ¿sabes? Sí, O sea, claro, ya, sí, es entendible, pero el partido para Oregón es muy fácil, le va a venir muy bien para seguir rodándose, porque este tipo de equipos, y yo estoy muy de acuerdo con el pensamiento que también tiene Adri, de que para mí descansar te viene muy mal, salvo que tengas a medio roster lesionado, que no es el caso de ningún equipo de los que descansa. Te viene perfecto seguir jugando, seguir rodándote. Mira a Ohio State del año pasado, lo bien que le vino jugar todos y cada uno de los partidos para llegar como acabaron llegando.
Y a Oregón le va a venir muy bien este encuentro para apalizar a James Madison, que es lo que deben hacer. Tienen uno de los mejores rosters para mí del país, uno de los que cuando estamos hablando ahora mismo aquí, creo que todo el mundo se le viene a la cabeza 3 favoritos, que son Georgia, Indiana y Ohio State, me da igual el orden. Yo meto a Oregón, que no entiendo, si entiendo yo que también los meteréis vosotros, pero bueno, que yo no veo a mucha gente tampoco pensar que Oregón es uno de los claros favoritos. O sea, creo que se ponen por delante a muchos otros nombres y para mí Oregón tiene una de las mejores líneas ofensivas, una de las líneas ofensivas que mejor entiende cómo jugar, tanto para Dante Moore como para los running backs. Es un equipo que produce mucho corriendo y a mí eso me parece que es diferencial en unos playoffs que gran parte de los partidos se pueden decidir en las trincheras. Este no va a ser el caso y que si además Oregon consigue recuperar efectivos de Corey Moore, Evan Stewart, es súper importante para ellos y yo creo que es un equipo favoritísimo al nivel de los otros 3 que he comentado. Hombre, yo no sé si al nivel de los otros 3, pero entiendo que estando por el lado del cuadro que están, creo que es el equipo que más porcentaje le daría de todo el college fútbol de llegar a la final nacional. Luego ya la final es otra cosa. Bueno, a ellos, a Indiana quizás. Pero sí, o sea, te compro lo que dices, pero para mí mucho está fundamentado en el lado del cuadro en el que están. O sea, enfrentarse ahora a James Madison y luego a Texas Tech, que con todos los respetos, que Texas Tech es un auténtico equipazo y que está haciendo un temporadón, pero estaban dentro de un calendario Big 12 y para mí todavía quiero ver ese equipo en un gran escenario jugando ante un gran equipo. Yo creo que, de hecho, si gana Oregón, para mí es favorito frente a Texas Tech. Sobre todo recuerden que en la segunda ronda no hay factor cancha, se van directamente a las New Year's Six Bowl. Y Oregón está mucho más especializado en esos terrenos que lo que está Texas Tech. Y diría, creo que algo parecido de Oregón, y perdón que diga esto, y sé que Álvaro esto no me lo va a comprar ni de broma, y diría lo mismo casi de Miami si lleva a estar Miami en este encuentro. O sea, creo que si Miami la pones en este lado del cuadro, enfrentándose en primera ronda contra James Madison, te diría que es un equipo que va rumbo a la final nacional. Adri, ¿cuánto optimista eres tú con llegar como mínimo hasta la final? O sea, ¿ves que Oregón sería favorito contra Texas Tech también la siguiente ronda, hipotéticamente la siguiente ronda, y después hipotéticamente contra Indiana o Alabama o Oklahoma, no sé quién se metería por ahí? ¿O crees que contra Indiana al final no serías tan favorito como...? Yo creo que contra Texas Tech, yo creo que el favorito sería Oregón, aunque solo sea porque vamos a tener fresco, hombre, a no ser que tengan una pinta horrible, claro, si hacen un partido horrible contra James Madison y ganan de milagro, entonces no, pondremos a Texas Tech, pero creo que van a ser favoritos simplemente porque juegan en la Big Ten y esto al final es un factor, porque no sabemos muy bien si la Big 12 ya es tan dura como... O sea, el nivel de la Big 12 no lo conocemos del todo aún, ¿no? Sin embargo, el de la Big Ten sí, porque al final el campeón del año pasado es de la Big Ten, que ni siquiera Oregón ganó el año pasado la Big Ten, quiero decir, estamos viendo que hay 3 equipos Big Ten que pueden tener posibilidades y no vemos en otras conferencias, es difícil ver 3 equipos SEC. Decidme ahora que vosotros 3 equipos SEC van a ganar el Nati. Sin embargo, estamos viendo que Indiana, Ohio State y a lo mejor Oregón podrían ganarlo o por lo menos llegar a la final. Entonces, yo tan optimista como que podría verlos incluso en la final. Luego después en la final seríamos muy poco favoritos, pero es una final que juegas en Miami, donde además ya jugarían un partido, que jugarían el partido de contra Texas Tech, va a ser en Miami también, o sea que ya tienes como ese recuerdo de jugar allí y tal. Entonces yo creo que yo soy optimista. Yo veo a Oregón jugando contra Ohio State la final del Nati. Bueno, no sé, ¿hasta qué punto ves tú entonces, ya que te pregunto, porque también eres fan de Alabama, Álvaro, ¿hasta qué punto ves llegando a tu equipo? No, lo veo muy complicado. Tiene que cambiar muchas cosas. O sea, para mí el favorito por este lado del cuadro es Oregón. Clarísimamente. Con mucha diferencia para Hace del 2 resto, ¿eh? semanas, no, 2 semanas, perdón, hará un mes y No, medio, con 2 mucha meses. diferencia. Indiana. Ya, Joder. ahí va, justo. Hace mes y No, medio. a mí es que se me ha borrado Indiana de la cabeza en este lado del Sí, cuadro. pero Son los porque- dos favoritos. Los pongo por igual. A eso iba. Hace mes y medio, hace 2 meses, la última vez que estuviste aquí, te iba a hacer la pregunta y tú ya sabías qué pregunta te iba a hacer perfectamente. Y tú me dijiste directamente no. O sea, sabías que te iba a preguntar por Indiana y sabías qué pregunta era, si era candidata nacional. Dijiste que no. Luego te iba a preguntar a la Big Ten si era candidata y ahí ya giraste un poquito más la cabeza. Ahora tienes mucha más imagen
¿Crees que ahora sí crees que Indiana es candidata al nacional? Que luego lo conseguirá o no, pero crees que sí tiene una oportunidad, ¿verdad? Mira, la tiene para mí y ha cambiado mi opinión porque en un partido tú a tú, el partido contra Oregón es bueno. Creo que evidentemente era un encuentro en el que podían haber ganado cualquiera de los dos Sí. equipos, pero yo necesitaba una muestra más y necesitaba la muestra contra el equipo campeón. Y un equipo que venía en un muy buen estado de forma, que seguía manteniendo muy buenos jugadores, incluso para mí puede que tenga incluso algo mejor que más talento que en el año anterior en el que incluso ganan. Veremos a ver si este año se le da o no. Solo con Sajin ya dan un paso adelante. Sí. Y la defensa, para mí la defensa este año es mejor aún. Increíble. Y eso es increíble, ¿eh? O sea, que Matt Patricia haya hecho esta defensa mejor de lo que era el año pasado es algo absolutamente, una absoluta bestialidad. El caso es, les ganas de tú a tú con, digamos, la misma herramienta que es la defensa. Un equipo que debería de basar su talento principal en el ataque le gana con una defensa con un Aidan Fisher que es un tremendo jugador de college, maravilloso, pero estaba bastante en duda para mí en ese aspecto si no te enfrentabas a Ohio State o viendo ese enfrentamiento de final de conferencia contra Ohio State, que ya hemos visto cómo acabó. Y para mí que sí que tengan evidentemente el cheque de poder ser candidatos a ganar el Nacional, porque para mí le ganan a uno de los dos mejores equipos. Podías decir Indiana, podías decir Ohio State, pero eran para mí en este momento los dos mejores equipos del college football y les acabas ganando a Ohio State, sea uno, sea dos, como lo quieras ver. Entonces yo sí que compro que Indiana se merezca estar en la conversación por ganar el Nacional, aunque creo que no es la principal favorita. Una última pregunta sobre el playoff, antes ya de comentar algunas bowls de manera superficial. Si a principio de temporada os dicen que Indiana iba a ser la número 1 en el Selection Day, ganando la Big Ten, ganando a una buena Ohio State, no una Ohio State que había estado jugando mal, sino una gran Ohio State, ¿hubiese sorprendido más eso o os hubiese sorprendido más si a principio de temporada os digo que James Madison iba a entrar en el playoff y que iba a ganar a Oregón en primera ronda en el Autzen Stadium? ¿Qué le sorprendería más a usted? Hombre, que iba a ganar. ¿Cómo que iba a ganar? Pues Bueno, me refiero, lo segundo. Pues lo digo por la sorpresa que sería lo de James Madison. O sea, ¿qué sería más sorpresivo para ustedes? Lo de James Madison 200.000 veces. O sea, hubiese confiado más en lo de Indiana a principio de temporada que... Hombre, pero vamos, Indiana el año pasado te demuestra que está a un quarterback de ser un equipo competitivo. A un quarterback. Sí, pero para mí lo del año pasado era mucho calendario. O sea, sabíamos que en cuanto llegase un equipo serio, adiós, y que fue lo que pasó. Pero lo de este año es... para mí es la historia como poco de la década del college football. Llega hasta donde llega en el playoff. Es que casi que me da igual si luego va al Rose Bowl y pierde contra Alabama. O sea, para mí es la historia de la década en el college Yo para football. mí, si Indiana pierde de manera fea en primera ronda de playoff, su primer partido, a mí me disgustaría, me quedaría bastante disgustado con el rendimiento, porque no es un equipo que esté para perder de manera tan clara. No, puedes tener un mal día, pero para mí no. O sea, tienen que perder con un figo al final. Quedaría la sensación de Oregón del año pasado, ¿no? Se podía decir. Sí, o sea, podemos decir que si perdiera, quedaría un poco la sensación de la Rose Bowl, ¿no? Donde Oregón no compitió con Ohio State. Y te quedaría como diciendo, hombre, fue el 1, pero en la primera de cambio se fue para casa. Te quedaría una sensación rara, ¿no? Porque crees que están para más cosas, pero luego hay que verlo, ¿no? Hay que verlo porque no va a ser fácil gestionar todos esos días, viendo cómo chicos han viajado a Nueva York para recibir un trofeo. Bueno, hay ciertas cosas que hacen que ese partido sea muy delicado y además el ambiente, ¿no? O sea, yo creo que entrar a Rose Bowl tiene que acojonar un poco, ¿no? Bueno, yo creo que con esto, repaso grande al playoff otra vez, a los primeros partidos y vamos a hablar un poquito, a recomendar 8 bowls. Ya sabemos que el sistema de bowls hoy en día es poco apetecible, pero bueno, no dejamos de ver equipos que pueden ser interesantes. El primero de ellos lo tengo, bueno, de hecho todos estos 4 partidos son del 27 de diciembre. Y Adri, un Penn State Clemson, dos equipos que al principio de temporada eran candidatos al nacional o estaban en ventana de poder llegar a ganar el título nacional. Y sin embargo, 6-6 Penn State, 7-5 Clemson. Desastrosas temporadas, una perdió a su entrenador, otro... Hubo dudas sobre su entrenador, pero no deja de ser Dabo Swinney, que tiene un pedigrí enorme todavía en el college football, aunque la era del transfer portal le está costando un mundo meterse y
y ser dominante. Partido interesante al menos, ¿no? Luego veremos qué jugadores Sí, van y qué jugadores no. aparte, sí, no sabemos cuáles van a ir, ¿no? Pero aparte, verlo en el estadio de los Yankees también, ¿no? Que creo que no es una bowl que no estamos acostumbrados a ver una bowl tan buena ahí, pero son dos equipos que se merecen ir ahí porque no se merecen una mucho mejor por cómo estuvieron. Entonces me parece un buen partido en el Yankee Stadium. Yo creo que va a ser un partido chulo. Ya veremos a ver lo que decías, ¿no? ¿Qué jugadores están elegibles? ¿Cuáles no? Eso depende mucho de cada universidad y tal. Porque bueno, nosotros vamos a sacar una entrevista esta semana con un chico que, pues por ejemplo, una suya, pues prácticamente va a jugar todo el mundo. Es más, están incluso dentro de la dinámica del equipo los jugadores que van a entrar al portal, que ya se sabe que van a entrar al portal, pero esto es una cosa muy personal de cada universidad, ¿no? Hay universidades que sabemos que cuando entras al portal ellos te excluyen directamente de su roster y hay otras que no, que te consideran uno más hasta que cambias entre comillas de temporada, que es al acabar la bowl, ¿no? Como que no le prohíben ese pequeño premio, fiesta, reconocimiento, viaje, hotel 5 estrellas, bueno, todo lo que conlleva una bowl, ¿no? Los premios, las camisetas con el parche, que son cosas que siempre te quedan con recuerdo, ¿no? Siempre un recuerdo de ese viaje. Entonces, bueno, yo creo que seguramente va a ser una buena bowl, pero el tema, yo creo que en el tema de las bowls, que ya sería un tema a lo mejor de debate, es si con el playoff de 12 han muerto las bowls, porque para mí sí. Sí, no, ya la verdad es que tienen menos lógica y ya, o sea, si ya antes había estadios muy vacíos, pues ahora es todavía son menos llamativas para el público general. Segundo partido que he puesto, este se lo pregunto para Álvaro, dos equipos que estuvieron peleando por entrar en el playoff casi hasta el final, de hecho uno de ellos hasta el final, que es BYU, el otro es Georgia Tech, que incluso casi en la última semana de temporada regular podía haberse metido en la final de su conferencia si no lleva a ganar Duke ese último partido de temporada regular. ¿Te parece interesante, Álvaro? O ya una vez fuera del playoff, estos equipos ya es que ni te interesa ver nada? Es lo que decís, al final muchos equipos se les desmontan los rosters antes incluso de jugar la bowl, otros los acaban manteniendo, pero hoy en día como está el transfer portal es muy complicado ver algo de competitividad en estos partidos. Es muy difícil. Se dan muy pocos casos, se dan en ciertos jugadores, en ciertas individualidades, pero poco más se puede sacar de esos partidos. Más que nada empezar a ver a jugadores que a lo mejor empiezan a entrar en dinámica en este encuentro, que no han jugado apenas o que no han visto campo en el inicio de la temporada, durante la temporada, y es el momento de poder empezar a verlos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Demon Williams la temporada pasada, en la Bowl, este tipo de cosas que son lo que hacen estas bowls interesantes a día de hoy. Antes pues tenían más emoción. Por ejemplo, creo que ahora hablaremos de un partido que sí que puede tener algo más de emoción por los jugadores que vayan a jugar. No sabemos cuánto tiempo. En fin, es complicado las bowls. BYU no sé si va a jugar Bismayer o va a acabar sentado parte del partido. Son partidos un poco para simplemente si los tienes de fondo y poco más. Adri, otros equipos que estuvieron cerca y que se enfrentan entre ellos, cerca del, no sé si cerca del playoff, pero sí luchando en algún momento por ello, era North Texas intentando ganar la American y San Diego State intentando ganar la Mountain West Conference. A mí este partido, yo creo que muchos de sus jugadores sí que lo pueden jugar porque puede abrirles puertas para el transfer portal. Y me parece interesante, no sé si jugará, eso sí, Mr. Maker, que creo que a ese no le van a faltar novias este verano. No, yo creo que a ver, no No, sé, no estoy en el vestuario, pero yo creo que no va a jugar. Creo que no está Mr. ya ni Maker el va a jugar. entrenador. Exacto. Claro, ya ni está el entrenador. Y vamos a ver si juega Hawkins, que hay también rumores de que va a entrar al transfer portal, ¿no? Y Normal, tal. seguro, El running normal. back, que la verdad es que temporada es una bestia la temporada que hizo ese chico, ¿no? Hubo algún partido que hizo 4 y 5 touchdowns, o sea que creo que al final es un buen partido. A ver, yo creo que al final las bowls, no sé cómo explicarlo, me da la sensación de que son casi como más ilusionantes para los chicos que la juegan, que muchos de ellos han jugado un poco menos en la temporada, algunos son ya freshman que el año que viene pueden ser importantes, otros se están despidiendo porque son seniors y el año que viene van a estar trabajando de contables o lo que estén trabajando, ¿sabes? Porque al final un chico que acaba en North Texas es su año de elegibilidad, pues al draft va a ir alguno, pero la mayoría, pues alguno va a ir a la CFL, el que tenga suerte y el que no, pues A trabajar, trabajar a ganarse la en lo que vida. haya estudiado, ¿no? Claro, a ganarse la vida. Entonces es bonito para ellos, pero quiero decir, North Texas, San Diego State,
A las, ¿qué? Aquí no es muy tarde, lo A bueno es que las no es muy 12 tarde, menos creo que es a las cuarto. 12 menos 12 algo, menos sí. cuarto en Península Española. En Alburquerque, ¿no? Que el campo es en Alburquerque, si no me... es la New Mexico Bowl esta, ¿no? ¿Verdad? Sí. No Sí. lo tengo apuntado, Entonces, pero sí, bueno, creo que pues, sí. ¿cuánta gente va a haber en el campo? Quiero decir, ¿cuánto Ya. ambiente va a haber en el campo? ¿Cómo va a ser el partido y tal? Hay algunas bowls que lo que gusta es que hay sitios como El Paso y como otros sitios donde suele haber más ambiente, ¿no? Porque es un evento muy grande. Y hay otras bowls a lo mejor pues que pasan un poco más de rondón, ¿no? Y hay 4 paisanos que están allí, pues, ¿sabes? Lo típico de los guiris que están allí pues visitando y les cuadra que juegan eso y van a verlo. Y entonces hay poco ambiente de fútbol. Esto a mí es lo que me falla un poco de las bowls. Sí. Ahora, el partido puede estar interesante, ¿no? Vamos a ver si juega el chico, el cornerback. Yo creo que no juega tampoco, que no me acuerdo cómo se llama, que es un buen cornerback, que hizo una temporada muy buena en San Diego State. Y habrá Y alguno que juegue, otros que no. El ¿Sabes qué siguiente. cuál te digo, verdad? Lo que pasa es que ahora mismo sí, se me fue sí, el nombre, pero sí. sabéis del que digo. No, yo lo tengo, yo creo que aún no he visto tape, pero creo que si lo pongo en mi top 5 de cornerbacks, igual lo puedo meter, ¿eh? Me ha gustado mucho las cosas que vi de ese chico. Pero bueno, esto Pues, ya es para Sí, dentro de un Chris par de Johnson, meses. muy bueno, ¿eh? Chris Johnson, Muy bueno. muy bueno ese chico. pues Ojalá eso. jugara, a mí me gustaría que jugara y tal. Bueno, no deja de Pero es ser un cornerback, complicado, quiero ¿eh? decir, sabemos que los cornerbacks, Es complicado, ¿eh? claro, es que Luego, Para los ir al cornerbacks sabemos draft. que necesitan, para lucir, tienen que lanzarles. Y sí. estos cornerbacks cada vez Bueno, lanzan menos, cuidado, pero son tan buenos. A veces para lucirse precisamente lo que tienen que evitar es que le lancen, ¿eh? O sea, hay partidos de Richard Sherman Bueno, que hace pero 0 tackle, 0 tal, 0 pases deflectados, peso tal, y dices, auténtico partidazo. Y es que es así, es que si el quarterback no miraba a su receptor, es por algo era precisamente. Sí, no, este va al draft y probablemente no acabe jugando, seguro, vamos. Virginia contra no, Missouri. Virginia contra Missouri el siguiente partido. Me parece interesante ver a quién utiliza Missouri de 4 porque tanto si juega Pribula como si juega Matt Solers, creo que es algo para ver, porque creo que los dos son quarterbacks muy interesantes. Pribula hubo un momento que parecía uno de los mejores quarterbacks de la nación, luego llegó la lesión y incluso un bajón antes de la lesión. Yo creo que ya había un bajón de expectativas con él. Pero tanto si juega uno como otro, creo que va a ser lo más interesante de ese partido ante Virginia, que Virginia también imagino que querrá acabar bien la temporada después de un gran año, pero que se quedó sin el premio gordo, ¿no? Sí, al final Virginia pues ha tenido este marrón merecido de no terminar ganando su conferencia y que se queden fuera. Yo creo que es un equipo que va a volver hasta ahí el año que viene. Están haciendo las cosas bien y Bowl un poco pues eso, para terminar la temporada no de la mejor manera posible. Creo que en este caso la Bowl no es un regalo para ellos. No, no, pero bueno, por lo menos llevarte esa pequeña alegría de acabar ganándola, pues obviamente está lejísimo de lo que pudieron conseguir, pero bueno, es como, bueno, una victoria final al final, no sé. Siguientes, a ver si llegamos ya al partido que queremos llegar, yo creo que todos. De hecho, creo que puedo pasar rápido el Tennessee-Illinois. Día 30, el día 31 tenemos un Iowa Vanderbilt. Imagino que Diego Pavillán ni se va a presentar a jugar, no lo sé, pero bueno, siendo Todavía él, está de vacaciones. sí, sí, pero siendo él, estoy pensando que no me extrañaría que juegue, sabiendo que la NFL tiene pocas puertas o pocas posibilidades de llegar, pues una despedida de Vanderbilt con victoria, yo creo que él es de esos jugadores que no me extrañaría si lo jugase, aunque entiendo que lo normal es que no lo juegue. No sé cómo lo ven ustedes, pero por cómo es él y su carácter y tal, yo creo que sí que podría presentarse a jugar. No sé. Siguiente, también el día 31 en Nochevieja tenemos un Arizona State contra Duke y ahora sí, por fin, también el 31, esta vez a las 9 de la noche hora peninsular española, tenemos la bowl más interesante en mi opinión con diferencia porque creo que hay muchos jugadores underclassmen que no se van a presentar al draft o que incluso que no pueden y que como se van a mantener en su equipo seguramente si lo veamos sobre el campo, que es ese Michigan contra Texas. Adri, partido... sin duda, fuera del playoff, el más interesante. Sí, aparte de la Citrus Bowl, ¿no? Que es una que tiene bastante historia y siempre hay... Las mascotas son chulas, tienen cosas que a mí me gustan, ¿no? Hay ciertas bowls que me gusta mucho lo que es la parafernalia alrededor, ¿no? Que es el tema mascotas, bandas, las batallas de bandas, un poco pues los trofeos, ¿no? Que algunos son muy chulos, aquí las naranjas y todo el rollo, ¿no? Y tal.
Es verdad que es la bowl más interesante y es el 31 a las 9, o sea, hasta luego Mari Carmen, a la hora de que vamos todos a cenar con nuestras familias. Entonces, yo no sé vosotros, pero yo si pongo esto en la tele me echan de casa seguro. No, pero Entonces, para el día sí, siguiente, pues bueno, me para el día interesa siguiente no. mucho. Para el día siguiente no, porque creo que es Claro, cuando está la New Jersey Bowl, el día así siguiente. que para la Sí, semana siguiente. claro, yo por lo menos esa noche mi plan es claro, que es al acabar las uvas, tal, no sé cuánto, venga, para aquí no sé qué, no sé cuánto, yo no voy a salir, voy a ver el partido de Ohio State Eso es. y tendré pues seguramente alguna de las otras bowl en la tele, ¿no? Pues seguramente la que dijiste, ¿no? De Arizona State. Y no sé, a mí me gusta este partido, sí. ¿Quién va a ser el entrenador de Michigan? No lo sabemos. ¿Qué jugadores van a jugar en Texas? Tampoco lo sabemos, porque me imagino que los que se presenten al draft no van a jugar. No, pero yo Yo por lo entiendo que menos Arch lo Manning que sí sé. jugará. Entiendo que Arch Manning sí jugará. Entiendo que Simon sí jugará. ¿Tú crees que va a jugar Arch Manning? Sí, yo creo que sí. Y va a jugar también el Predator, va a jugar Bryce Underwood. Un cuarto, Primer dos cuarto. cuartos. Si Primer no, cuarto. yo creo que si El juegan, primer cuarto. yo creo que si juegan, juegan el partido entero. Por lo menos hasta que esté resuelto. Uf, uf. Yo, es mi opinión, ¿eh? Si juegan, van a jugar el partido entero. Mucho dinero tiene que haber en esa bowl, en esos contratos firmados, para que Yo, Manning y Underwood se la jueguen en un partido de bowl que no implica nada, ¿eh? yo creo que si juegan, juegan el partido entero. Es mi take sobre este partido. No sé quién va a ganar, quién no, porque aquí ya luego la motivación de cada equipo puede ser muy diferente. A mí no me cabe duda que Alabama era mejor que Michigan el año pasado y la motivación de Alabama era cero el año pasado y Michigan fue superior. Y lo veo ahora mismo parecido. Pero yo creo que el jugador que juegue este partido va a jugar de principio a fin. O por lo menos eso, hasta que el partido esté resuelto, obviamente. La próxima Michigan, que tienen un follón montado en Ann Arbor del copón con el tema del entrenador, que están investigando, porque esto no quedó aquí. Quiero decir, hay jugadores que están perdiendo su NIL y su beca, porque están mirando, porque es imposible que el tema este no lo supiera más gente. Entonces estaban viendo quién estaba encubriendo, quién no. Bueno, hay un follón montado en Ann Arbor que no os podéis imaginar. Eso es increíble. Los entrenamientos están, no digo que estén pausados, pero que eso no es lo mismo, o sea, porque es imposible que sea lo mismo. Entonces, bueno, yo veo aquí muy favorito a Texas. Creo que va a ser una madriza de Texas, es mi opinión. No sé, a lo mejor después Michigan tiene ese gen competitivo y tal. Pero, y Texas también, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, Jack Hendricks estaba con Fernando Mendoza, ¿no? Porque son muy amigos y estaba en Nueva York. Bueno, al final no deja de ser un poco ya, un poco parafernalia, es verdad que queda mucho para el 31, y esta gente está entrenando y la mayoría de la gente se va a pasar 3, 4, 5 días a casa y luego después vuelve, ¿no? Para hacer el viaje y jugar la bowl. Entonces, bueno, es interesante por el nivel, pero me hubiera gustado que hubieran puesto otra hora y que aquí en España fuera más accesible, la verdad. Sí, la verdad es que aquí es un desastre para nosotros. Álvaro, ¿le va a echar un ojo a este encuentro en algún momento o te da Sí, absolutamente igual? tenerlo de fondo probablemente sea el que más ojo le eche. Hay algún que otro partido donde pueda acabar jugando algún jugador que, lo que he dicho antes, que no haya tenido minutos durante la temporada y que sea interesante pues poder empezar a verle un poco, pero más allá de eso probablemente sea el encuentro que más cosas podamos ver. Pues chicos, repaso a la primera ronda del playoff. Hemos comentado las bowls y, bueno, las dudas que tenemos sobre lo apetecible que van a ser o no. Adri, segunda semana consecutiva tuya por aquí. Recordemos que van a poder encontrar tu canal fácilmente abajo ni siquiera la caja de comentarios. Es que aún es más fácil encontrarlo donde pone el canal del que es este vídeo. Muchísimas gracias por por volver a pasarte por aquí y nada, que estás invitado siempre que quieras. Muchas gracias y bueno, ya que estamos hablando de las Bulls, para que alguien a lo mejor es nuevo y no sepa lo que es, pues hay un short que cuando esté emitiéndose este programa, pues estará en mi canal, un short introductorio de qué es una bowl. Entonces se puede ir allí y en 55 segundos ve lo que es una bowl y bueno, tenemos mucho contenido, que se pasen por cualquiera de los tres canales a darnos un like, una suscripción, un tal, porque al final este cariño que yo estoy muy agradecido a la gente, al final no deja de ser vitamina, ¿no? Para hacer más cosas, para estar motivado y para intentar crecer más. Eso, que hay veces que dices, uff, no sé si me apetece hoy hacer tal, pero luego ves el apoyo de la gente y dices, coño, venga, hay que hacerlo porque de verdad que empuja un montón. Álvaro, un mes y medio, 2 meses sin pasarte por aquí, por fin has vuelto. Llega lo mejor de la temporada, llegas como el turrón con la Navidad. Llega lo más interesante, por suerte, así ¿Hablas que de ti o nada, a del ver, playoff? ¿Hablas de ti o del playoff? de todo, de todo.
Llega el mejor momento del año, que ya se está acabando, pero llega la mejor parte. Yo creo que va a estar interesante estos playoffs, lo vamos a disfrutar muchísimo, así que nada, a disfrutar. Bueno, no sé si lo he dicho, pero muchísimas gracias Álvaro por volverte a pasar por aquí y recordar también que la gente va a poder encontrar tu canal como Yankee Álvaro, creo que es tu canal, ¿no? No está como Sí, de eso Papeline, es. sino eso es. Va a poder encontrar también como el de Adri dentro de quién es este vídeo, va a estar también tu canal como colaborador. Lo dicho Álvaro, muchísimas gracias por volver y espero tenerte en algún momento más durante este playoff. Veremos a ver porque se va a complicar un poco, pero esperemos que sí. Bueno, que sea para muy bien esa complicación. Y al resto de gente, nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Ya tendremos a los cuartos finalistas, no sé si eso está bien dicho, ya tendremos confeccionadas las 4 primeras New Year Six Bowl. Y lo dicho, lo ha dicho Álvaro, es lo mejor de la temporada, es sin duda casi para lo que estamos aquí, ¿no? Para ver quién es el campeón nacional. A mí me flipa quién gana la SEC, quién gana la Big Ten, pero esto ya es la Superliga, esto es ver quién se lleva el más preciado de todos los títulos de la temporada. Esto es mucho más que el Heisman, mucho más que el título de la SEC, mucho más que el título de la Big Ten y de cualquier conferencia que se les ocurra. Así que vamos a vivirlo como toca, que es con ganas de ver mucho fútbol y con ganas de disfrutarlo. Así que nada, nos vemos la próxima semana y disfruten del college fútbol, que es el mejor deporte en su mejor versión. Hablamos. Chao. Now, say my name. First and goal. You're goddamn right.